Amado Dios, Amén. soberano Padre, eterno Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad de poder estar predicando tu palabra. Te pido que sea de mucha bendición para tu iglesia, sea de mucha bendición para tus hijos. Tú sabes y conoces cada uno de los corazones con la disposición con que hemos llegado. Y te pido que sea tu Espíritu Santo plantándola en nuestros corazones, plantándola en lo profundo, dándole crecimiento, que todo esto, lo que se diga, lo que salga de mis labios, primero que todo sean palabras tuyas, Padre bendito, sea tu Espíritu Santo poniendo en mi mente, en mi corazón, las palabras que tengo que decir, quitando toda palabra humana, todo sentimiento humano, todo pensamiento humano, para que la gloria solamente para Dios y solamente a Dios, no que mi persona como hombre no sea glorificado ni sea alabado, sino que tu nombre sea alabado, tu pueblo sea grandemente edificado, para que tu pueblo tome fuerzas nuevamente en ti y que cada día podamos conocerte más, podamos adorarte más, podamos bendecir más tu nombre y con mejor calidad, con mayor deseo. Señor amado, te pido esto en tu santo y soberano nombre, Cristo de la gloria. Amén y amén. 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 Como la palabra se encuentra en Romanos capítulo 9, versículo 10, quiero darle lectura a unos versículos antes para que podamos tomar un poco el contexto. Le voy a dar lectura desde el versículo 6. Mi hermano. Amén. ¿Sí? Antes que lo moleste, disculpe. Y que parece que se le escucha como un ruido. No sé si soy el único que lo está escuchando. Amén. Como un chirrido. Amén. Así como... Yo también lo escucho mal. Uh-huh. No, sí. Se escucha como un chillido. ¿Será el micrófono? Ahora no. Ahora no. Se le escucha bien. Sí, ahora sí. Ya. Ya. Y en el nombre del Señor seguimos adelante. Amén. Me avisan cualquier cosa cuando me deje de escuchar, cuando se escuche mal, por favor. Amén. Desde el versículo 6 les voy a dar lectura para que podamos entender un poco el contexto. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Yo creo que todos tenemos claro que nuestro Dios es infinitamente grande, a tal punto que no lo podemos entender y no lo podemos encajonar en nuestros pensamientos o en nuestra forma de ver las cosas, porque Él supera todas las cosas. Él es mucho más amplio que cualquier pensamiento liberal, Él es mucho más grande, es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Él hizo todas las cosas. Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí en esta carta a los romanos, está hablando de que Israel rechazó al Mesías, rechazó a su Dios, rechazó a su Salvador, a Jesucristo. Pero que a pesar de toda la maldad que podía haber en el corazón de los israelitas, a pesar de todo el pecado que hubo en Abraham, que hubo en Isaac, que hubo en Jacob, que hubo en Moisés, que hubo en todos los reyes, Dios seguía adelante con su propósito. Dios seguía adelante con lo que Él había predestinado que se
que tenía que suceder. Por ejemplo, él dice que no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. Porque recordemos, Abraham tuvo un hijo con la esclava de su esposa, que ese hijo se llamó Ismael, y tuvo un hijo de su esposa, el hijo de la promesa, y ese se llamó Isaac. Y no todos, y si bien los dos vinieron a ser grandes naciones, pero el hijo de la promesa en quien Dios había puesto sus ojos era en Isaac. Y Isaac, a pesar de haber sido el menor, fue el hijo que Dios tomó para bendecir a Abraham y para cumplir toda su promesa a lo largo del tiempo. Por eso dice que no todos son hijos de Dios, sino solamente los que son hijos de la promesa. En este caso, los que vienen a través de Isaac. Y no solamente a través de Isaac. Isaac tuvo dos hijos. Tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. Pero no, el pueblo de Israel no es solamente el hecho de que haya sido hijo de Isaac, sino que Dios tomó a uno de esos niños, a uno de esos hijos, y lo formó para formar el pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel se formó a través de Jacob. ¿Quién era Jacob? El hijo menor. Eran mellizos, estos dos niños eran mellizos, pero Dios había dicho desde antes que fueran concebidos que el hijo menor sería mayor que el mayor. En otras palabras, que el hijo mayor serviría al menor. Que el hijo mayor sería, como por decirlo así, de menor categoría que el hijo menor. Algo que en los pueblos antiguos no pasaba. El hijo mayor tenía el derecho de una doble porción de la primogenitura cuando moría sus padres. El hijo mayor tenía el derecho de suceder, de tener todas las cosas y de mandar sobre la casa de su papá. En cambio, Dios no lo quiso así. Dios no lo quiso así. Dios quiso que el hijo menor tuviera esos derechos. Que el hijo menor tuviera la bendición de ser a través de quien vendría esa nación y ese pueblo escogido por Dios, que es el pueblo de Israel. Pero acá hay que tener en claro, y bueno, aquí la Biblia, la que tenemos en la Biblia Plenitud, dice el rechazo de Israel y el propósito de Dios. Mis amados hermanos, nosotros debemos entender que nuestro Dios es un Dios de propósitos. Es un Dios que en su completo conocimiento, en su omnisciencia, mira mucho más adelante que nosotros. Y no solamente mira mucho más adelante en el tiempo, mira mucho más abierto, ve todas las cosas como ya hechas. Cuando la palabra es muy clara cuando dice que Dios, todo lo que dijo, Él ya lo consideraba que estaba hecho. Cuando Dios dictaminó que tenía que nacer una nación de Abraham, Dios ya sabía cuál era el final de esa nación. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó con el propósito, con el deseo de que el ser humano tuviera una relación cercana con Dios. Y Dios, al momento de pensar en crear al ser humano, sabía que el ser humano iba a pecar, iba a caer y no iba a amar a Dios. Pero también en ese momento, antes de crear todas las cosas, Dios pensó un plan de redención. Dios pensó una forma de que ese ser humano se pudiera relacionar con Él, con Dios. De que pudieran tener una relación cercana, una relación íntima, una relación como de esposo y esposa. Eso es lo que Dios llama a su pueblo, a tener una relación íntima, cercana. Y ese propósito tenía que llevarse a cabo a través de una nación, y esa nación era Israel. Israel tenía que ser el testigo de Dios en la tierra. Todas las demás naciones tenían que venir a Israel, no para glorificar a Israel, sino para glorificar a Dios. Por eso Israel estaba en una situación, en un lugar físico estratégico
a orillas del río Jordán, porque era una vía de comunicación entre los imperios del norte y los imperios del sur. Entonces todas las naciones debían pasar por ahí, y a medida que todas esas naciones y toda esa gente pasaba a través de Israel, debían ver que Israel era bendecido por Dios, no por lo que hiciera Israel, sino por lo que Dios estaba haciendo en ellos. Amén. Pero eso no sucedió, porque eso significaba que Israel tenía que seguir fiel al pacto que había hecho Dios con ellos. En cambio, Israel pecó una y otra vez. Israel rechazó a Dios, pidió ser como las demás naciones, pero aún así Dios tenía un propósito que cumplir con esa nación. Dios no lo desechó. Dios no desechó esa nación. Dios le había dicho a Abraham que de su simiente, de su hijo, serían benditas todas las naciones, y que de su simiente saldría un libertador y un rey eterno. Pero eso tardó miles de años en concretarse. Y a pesar del pecado del pueblo de Israel, el propósito de Dios se cumplió. ¿Y en quién se cumplió? En Cristo. Mis hermanos, Amén. los propósitos de Dios nosotros no los alcanzamos a conocer. Yo quiero que usted pueda hacer un poco de memoria. ¿Cuántas veces usted, sin conocer a Dios, Dios sí se le mostró a usted? Me explico. ¿Cuántas veces usted sin conocer a Dios, sin ser cristiano, usted tuvo un jefe, un compañero de trabajo muy amigo, o tuvo un amigo, o tuvo un profesor que era cristiano, que era hijo de Dios? Amén. Yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia, que desde muy niños Dios nos mostraba de Él, a pesar de que nosotros no le viéramos. Pero sí teníamos amigos. Yo me acuerdo el caso de que mi primera profesora de básica, yo la quería mucho a mi profesora porque era muy amorosa. Más encima, yo no puedo decir la casualidad, pero ella cumplía años igual en la misma fecha que yo. Por lo tanto, había una relación muy cercana entre los dos. Y siempre la quise y siempre tuve un aprecio especial por ella y ella hacia mí. Y resulta que años después yo me entero que esa profesora era cristiana, era hija de Dios desde muy niña. Y así puedo contar de muchos testimonios de personas que yo conozco que han dicho: Dios me ha puesto un jefe que es cristiano, me ha puesto un compañero de trabajo que es cristiano, me ha guardado un montón de cosas, y eso es el propósito de Dios hacia nuestras vidas. Tal vez muchas veces Dios, y de hecho Dios nos llama con cuerdas de amor siempre nos llama con cuerdas de amor, siempre nos llama con amor, y muchas veces nos hace pasar por situaciones críticas, muy difíciles, en que no vemos salida, en que levantamos nuestro puño contra Dios, decirle: Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Pero es para que nosotros le conozcamos, para que se cumpla el propósito de Él. Amén. Para que se cumpla el propósito eterno de que Dios tenía de salvar nuestras almas. Lo veíamos el domingo pasado en la clase de la escuela dominical, de cómo Dios, en su propósito eterno, antes de que existiera todo el universo, se propuso de salvarnos y redimirnos, que nos eligió, nos predestinó para la salvación. Mis hermanos, si usted está en este momento escuchando lo que yo estoy diciendo, no es casualidad. No es que simplemente en algún minuto a finales del año pasado se propagó un virus hasta que llegó a Chile y nos mandó todo para las casas y que tenemos que reunirnos vía digitales. Fue el propósito de Dios que nosotros tuviéramos el día de hoy. A mí no me cabe ninguna duda que en el propósito eterno de Dios
Él quería que yo predicara esto en este día y que usted estuviera escuchando esto que estoy hablando en este día. Mis hermanos, nosotros no alcanzamos a comprender la magnitud de la mente de Dios, pero lo que sí podemos tener claro que ningún detalle se escapa de sus manos. Y que aunque exista la peor maldad, Dios la usa para bien. Mi hermano, yo quiero dar un ejemplo en la Escritura. Cuando Dios le reafirmó su pacto con Abraham, en Génesis 15, Dios le dijo a Abraham que sus hijos iban a estar esclavos en una nación gentil, en una nación pagana, por 400 años. Y que de ahí Dios los sacaría y enjuiciaría a esa nación y sacaría a sus hijos, a su descendencia, los sacaría sumamente bendecidos. ¿Y sabe cuándo pasó eso, mis hermanos? Eso pasó cuando José fue enviado como esclavo, dado por muerto delante de su padre, fue enviado como esclavo a Egipto. Dios usó todas las cosas a favor para que José fuera el segundo al mando y que después los hermanos de José llegaran a Egipto pidiendo pan, pidiendo comida. Y José los guardara, los cuidara y estuvieran 400 años hasta que fue necesario, hasta que se cumplió el tiempo que Dios había dicho y Dios los sacó. Amén. Mis hermanos, a pesar de la maldad de los hermanos que querían matar a José, a pesar de que lo vendieron como esclavo, Dios aún así utilizó la maldad de los hombres, de las personas, para cumplir sus propósitos. Ahora nosotros vemos una convulsión a nivel mundial, donde no nos podemos congregar, donde no nos podemos abrazar, donde no nos podemos saludar como nosotros quisiéramos. Pero no me cabe ninguna duda que esto estaba en el propósito de Dios. Y que el propósito de Dios es para bien, porque sus pensamientos siempre son para bien para sus hijos. Si usted lee poquito más atrás, en Romanos 8:28, Dios dice que para todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les funcionan a bien. ¿Para quiénes? Para aquellos que son llamados según su propósito. Amados hermanos, quiero que podamos entender algo maravilloso y podamos empezar a aprender un poco de la mente de Dios. Cuando usted llegó al Evangelio, cuando alguien vino a predicarle el Evangelio a usted, no fue casualidad. Si usted estaba en la peor soledad o en la peor depresión o estaba sufriendo mucho por su salud, no fue una casualidad. Fue el hecho de que Dios lo puso en ese lugar, en ese minuto, en esa situación, para que usted le conociera a Dios y le alabara grandemente y con todo su corazón. Amén. Para eso nos redimió Jesús. Jesús, mi hermano, Jesús, siendo Dios, vino a esta tierra para morir. Con el único propósito que de obedeciendo a su Padre, fuera a morir a una cruz para entregarnos perdón a usted y a mí. Mi hermano, el propósito de Dios, desde que ideó al ser humano en su mente, hasta que creó todas las cosas para que el ser humano pudiera vivir, incluso cuando el ser humano pecó, fue de redimir a la humanidad. Y ese plan de redención se está cumpliendo el día de hoy. Ese plan de redención, a pesar de cuántas veces han querido destruir a la nación de Israel, Dios todavía los guarda porque son parte de sus propósitos que tienen que ser guardados hasta el final. Usted mismo puede ver la historia de cuántas veces los invadieron, pero ellos continuaron. Siempre Dios guardaba una porción, un remanente. Cuando en el libro de Esther quieren destruirlos a todos, Dios usó todas las cosas para que fueran guardados, para que ese Salvador de la humanidad llegara en el tiempo que tenía que llegar, y ese Salvador es Cristo. Mis hermanos amados,
si usted está aquí, si usted está escuchando esta palabra, es mi deseo, porque el Espíritu Santo yo sé que me lo puso así, es mi deseo que usted entienda que los propósitos de Dios se van a cumplir en su vida. Y los propósitos de Dios no son simplemente que usted tenga un buen pasar en esta tierra. Los propósitos de Dios es que usted esté glorificando a Dios en el cielo por toda la eternidad juntamente con Él. No es que usted pase en esta tierra los 60, 70, 80, 90 años que dure su vida teniendo un buen pasar. Lo que Dios quiere, y por eso lo llamó a usted, por eso movió todas las cosas a su alrededor para que usted conociera el Evangelio, para que usted esté toda una eternidad en el cielo. Mis hermanos, aún más, Dios sabía que usted iba a nacer un día. Por ejemplo, Dios sabía que yo iba a nacer un 4 de mayo del año 85. Dios sabía el día en que yo le iba a conocer. Amén. Dios sabía que iba a haber un día en que yo iba a poder alabar su nombre. Así como mi convicción a través del Espíritu Santo es que Dios ya lo sabía y Dios concertó todas las cosas para que yo estuviera aquí el día de hoy en Antofagasta, a pesar de que nací a 3.000 kilómetros de distancia. Asimismo, yo creo que en usted Dios está cumpliendo los propósitos que Dios tiene para usted. Si usted pasó por una crisis, por una enfermedad, o porque un familiar estuvo enfermo muchos años, o porque se le falleció un hijo, o como recientemente pasó el día de ayer que nuestra hermana Carmen avisaba que su hija tuvo un accidente, eso estaba en el propósito de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? No lo sé, porque yo no entiendo la mente de Dios, pero Dios sí lo sabe y sabe que va a cumplir con su propósito. Porque lo que no existía, existió a través de Él. Porque lo que no existía, lo que no había nada, se hizo a través de Él. Mis hermanos, si usted ha conocido el Evangelio, si usted está escuchando esta predicación, aunque no se le vean las cámaras, tenga conciencia de que si usted está escuchando no es por casualidad, es porque en su propósito Dios lo quiso así. Así es, Señor. Amén. Así como Dios usó al menor de los hijos de Isaac para formar una gran nación, así como usó lo vil, lo menospreciado, usó a personas que tal vez mintieron o le engañaron, Dios ha cumplido su propósito vez tras vez y cumplirá el gran propósito de la salvación de su alma, mi hermano. Quiero cerrar con esto. Amados hermanos, cuando usted esté pasando una situación difícil, como muchas veces me ha pasado a mí, podamos abrir un poquito nuestra vista, podamos abrir un poquito nuestro entendimiento y pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Amén. Que no lo veamos no lo veamos con nuestros ojos corporales, no lo escuchemos con nuestros oídos físicos, no lo entendamos con nuestra mente física. Pidámosles al Señor que nos ponga detrás de Él, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, nos ponga detrás de Él y nos muestre una porción, una pizca de lo que Él ve más adelante. Amados hermanos, en el libro de Hebreos dice que Jesús fue gozoso a la cruz. Fue gozoso, recibió esos martillazos, recibió esos latigazos, recibió todo ese castigo injusto y cruel. Pero fue gozoso, ¿sabe por qué? Porque ya había sufrido en el Getsemaní. Y porque ese sufrimiento en el Getsemaní lo ayudó a hacer la voluntad de su Padre.
Y porque su Padre, a través del sufrimiento, le mostró cuál era la voluntad de reunirnos a todos nosotros, mis hermanos, de reunirnos a todos nosotros, de reunir a mi hermana Mariela, de reunir a mi hermana Gabriela, de reunir a mi hermano Alberto, de reunir a mi hermano Braulio, de reunir a cada uno de nosotros en un solo pueblo o en una sola nación, en un solo lugar. Y que ese es está en el cielo, en las moradas de nuestro Padre. Él movió todas las cosas. Él hizo todas las cosas y fue a la cruz gozoso y recibió todo eso gozoso, a pesar de haber sentido que su Padre lo desamparaba. ¿Por qué? Porque vio más allá. Vio más allá de la cruz, vio más allá de lo que estaba pasando en ese minuto. Vio la eternidad futura, con usted y conmigo. Mi hermano, esto nos debiera motivar a que pudiéramos dar glorias a Dios, nos debiera motivar a que pudiéramos entregar nuestra vida en alabanza a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él seguirá haciendo. Porque sabemos que si las promesas que se han cumplido, a pesar de que se dijeron cientos de años antes, así el día de hoy también se cumplirán. Y así se cumplirá, así como Dios ha prometido, como mismo Jesús ha prometido, que Él volvería por una esposa, por una iglesia, Él volvería por los suyos. Así sucederá. Amén. En este mundo tendremos aflicción, dice, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. Cristo ya lo venció. Amén. Cristo ya venció todas sus enfermedades. Cristo ya venció todas sus tristezas. Amén. Cristo ya venció todas sus amarguras. Amén. Cristo ya venció. Ahora es nuestra labor pedirle al Señor que nos encamine en su voluntad. Proverbios nos dice que nosotros encomendemos a Jehová nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Encomendar a Jehová nuestro camino es decirle: Señor, llévame por donde tú me quieras llevar. No por donde yo quiera ir, en mi rebeldía, en mi pecado, en mi desobediencia, porque yo me creo mejor que tú en tomar mis propias decisiones. Llévame por donde tú me quieres llevar. Y si tengo que sufrir, Señor, que sufra, pero contigo de la mano. Amén. ¿Usted se acuerda qué fue lo que le dijeron esos 3 jóvenes en el horno de fuego a Nabucodonosor? Dios ciertamente tiene poder para salvarnos. Pero si Dios no lo quiere hacer, aún así, aunque Dios no quiera salvarnos y nosotros morimos quemados aquí adentro, sabes tú, Nabucodonosor, que no te adoraremos. Y Dios los bendijo. Eso es esperar en la voluntad, en el propósito de Dios. Ellos no tenían claridad, ellos no sabían, pero confiaban fiel y verdaderamente en su Dios, de que ellos iban a estar mejor. Sea que murieran o sea que permanecieran con vida, iban a estar mejor, porque no se iban a rendir ante un hombre, no se iban a rendir ante una situación, sino se estaban rindiendo ante Dios en todo lo que ellos podían hacer. Mis hermanos, mis hermanas, podamos nosotros rendirnos delante de Dios, sacarnos nuestra coraza ficticia, nuestra coraza inmunda de soberbia de que yo tomo las mejores decisiones, y nos podamos postrar en oración delante de nuestro Dios para que Él nos levante en victoria, porque Él ya venció. Amén. Él ya venció. Mis hermanos amados, no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios, dice una alabanza. ¿Podemos decir que estamos en la presencia de Dios? Podemos decir que en este minuto, a pesar de que cada uno está en nuestra casa, mire mi hermano, tenemos hasta la comodidad de no salir de nuestra casa para alabar y adorar a nuestro Dios. Cuando muchos antes, y lo reconozco, muchas veces me era engorroso, me era molesto salir de mi casa para ir a la iglesia, incluso ahora Dios ha permitido que en nuestra casa esté la iglesia. Mi amado hermano, los propósitos de Dios no lo podemos comprender, pero sí podemos pedirle que Él nos muestre y nos encamine por su voluntad y por su verdad. Amén. Que Él cambie nuestra forma de pensar, que Él cambie nuestro chip, que Él cambie nuestra vista,
para que Él pueda ser glorificado en nuestras vidas. Amén, Señor. Amados hermanos, que el Señor sea respaldando nuestras vidas a través del Espíritu Santo, y no nos olvidemos que los propósitos de Dios se van a cumplir, y no le seamos rebeldes nosotros. Amén. Dios lo bendiga. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi vida, y que sea grandemente de bendición para su vida.